Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, ese rinconcito virtual donde nos sumergimos en las historias Moon S jugosas, los chismes Moon S candentes y por supuesto, los dramas que nos tienen a todos al filo del asiento. Hoy prepúrense porque vamos a destapar una olla de presión superíndice 3N, un verdadero volcut N en erupción superíndice 3N. Vamos a hablar de una situación superíndice 3N que nos ha dejado a todos con la boca abierta, un drama que nadie, absolutamente nadie, veo a venir. ¿Recuerdan a Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos enamoró superíndice 3 en la pantalla, que nos hizo suspirar y creemos que su química traspasaba la ficción superíndice 3N? Pues, agárrense fuerte porque hoy vamos a revelar el drama, la crisis, el tsunami que azotó superíndice 3 su relación superíndice 3N, o al menos su percepción superíndice 3N pública. Y les aseguro que no se van a querer perder ni un solo detalle. Antes de comenzar, como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con exclusivas como esta. Así que sin Moon S preámbulos, preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en el drama Can y Demet, la crisis que nadie esperaba. Empecemos por el principio porque para entender el drama actual, tenemos que recordar la euforia del pasado. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que se volvieron sin un superíndice 3 nimos de pasión superíndice 3N, de química innegable, de esa conexión superíndice 3N que te hace creer en el amor a primera vista, al menos en la ficción superíndice 3N. Su explosiva pareja en Erkencicus, o Pu Jaros o más menos Ador como la conocemos a Q en Spawn más menos a Yenamu Copyright Rica Latina, nos conquistó superíndice 3. Q Copyright N no se enamoru superíndice 3 de la ternura de Sanem y de la rudeza dulce de Can. La serie fue un fenu superíndice 3 meno mundial, un hit televisivo que traspasó superíndice 3 fronteras y que catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional. Y claro, con toda esa intensidad en pantalla, era inevitable que los rumores sobre un romance en la vida real comenzaran a circular. Los fans, como siempre, son más menos ando con que la magia de la ficción superíndice 3N se extendiera a la realidad. Hubo fotos filtradas, encuentros captados por paparazzi, miradas que gritaban algo Moon S que amistad, y la esperanza, la fe de que este romance fuese real. Ellos, por supuesto, mantenían la discreción superíndice 3N, jugaban al despiste con respuestas ambiguas, alimentando a Moon S la especulación superíndice 3N. Y a ver, seamos honestos, todos queríamos que esa química fuera real, que el amor de Sanem y Can traspasara la pantalla. Pero la realidad a veces es mucho Moon S compleja que la ficción superíndice 3N, y la historia de Can y Demet, como vamos a ver hoy, tiene muchos matices, muchos claroscuros. Pero ¿Q Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? CURL fue el punto de inflexión superíndice 3N que nos llevó superíndice 3 de la euforia romántica a la crisis que hoy estamos analizando. Pues bien, prepúrense porque aquí empiezan las teorías, los rumores confirmados y los que aún siguen siendo un misterio. Uno de los primeros golpes para la percepción superíndice 3N pública de la pareja fue su comportamiento fuera de CU Maras. Si bien, en un principio su discreción superíndice 3N era considerada como algo profesional, con el tiempo empezaron a surgir críticas sobre cierta distancia entre ellos, una falta de cercanía que contrastaba con la pasión superíndice 3N que desbordaban en la serie. Algunos fans y medios de comunicación superíndice 3N empezaron a notar que a diferencia de otras parejas de la ficción superíndice 3N que siguen manteniendo una amistad cercana, Can y Demet parecían evitarse. Amigos distanciados o algo Moon S. Las especulaciones se dispararon. También Copyright N empezaron a surgir rumores sobre diferencias en sus personalidades y ambiciones profesionales. Can con su estilo Moon S explosivo, extrovertido y Polu Copyright Miko, frente a Demet, Moon S reservada, centrada en su trabajo y con una imagen Moon S cuidada. Al parecer, esas diferencias que en la ficción superíndice 3N parecían complementarse, en la realidad generaban tensiones, roces, y lo que parecía ser una incapacidad para conectar Moon S ayuda del trabajo. Algunos llegaron a decir que su relación superíndice 3N se limitaba a la promoción superíndice 3N de la serie, una mera estrategia de marketing que había llegado a su fin una vez terminadas las grabaciones. Una teoría bastante cúnica lo su copyright, pero que empezó superíndice 3 a ganar fuerza entre los Moon SSQ copyrighticos.
Otro factor que contribuyó superíndice 3 a esta crisis fue la aparición superíndice 3N de otras figuras en sus vidas. Can Yaman, conocido por su carisma y magnetismo, no tardó superíndice 3 en ser vinculado a otras mujeres, con rumores de romances fugaces y conquistas esporádicas. Por otro lado, Demet, aunque Moon S discreta, también Copyright N fue relacionada con otros actores y productores, con quienes se la vio en situaciones ambiguas, cenas y encuentros que despertaron la curiosidad de sus seguidores. Estos rumores, estas posibles nuevas relaciones, lejos de apaciguar la tensión superíndice 3N, la avivaron a UN Moon S, dejando claro que al menos en la vida real, el amor entre Can y Demet no era, o al menos no parecía, un capítulo que iba a continuar. Y aquí entramos en una zona gris, en un terreno pantanoso donde la realidad se mezcla con la ficción superíndice 3N, donde las expectativas de los fans chocan con la privacidad de los actores. Es importante recordar que por mucho que nos guste una pareja en pantalla, no tenemos derecho a exigir que ese romance se replique en la vida real. Ellos son actores, son personas con sus propias vidas, con sus propias decisiones, y no tienen por qué copyright satisfacer nuestros deseos o fantasías. Pero al mismo tiempo es comprensible que la desilusión superíndice 3N, la frustración superíndice 3N, la tristeza, se apoderen de algunos fans cuando ven que esa historia de amor que tanto anhelaban se desvanece como un espejismo. Pero la cosa no termina aquí, porque como en todo buen drama, las tensiones entre Can y Demet escalaron hasta niveles insospechados. Hubo declaraciones indirectas en redes sociales, mensajes crípticos que los fans se encargaron de analizar con lupa, encontrando segundas intenciones y supuestos dardos envenenados. También Copyright N hubo movimientos más menosos en sus redes sociales, dejaron de seguirse, se eliminaron fotos juntos, una especie de guerra fría digital que, lejos de pasar desapercibida, confirmó superíndice 3 a UNMU, ese que las cosas no estaban bien. Y ojo, no podemos asegurar que esos movimientos hayan sido intencionales, pero sin duda alimentaron a UNMU desde las especulaciones y las críticas. Incluso se llegó superíndice 3 a hablar de celos profesionales, de una supuesta competencia entre ambos actores por los papeles Mood S importantes, por las portadas de las revistas, por la atención superíndice 3 en medio urtica. Y claro, en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, donde el ego y el afán de reconocimiento es tu N a la orden del dúa, es comprensible que este tipo de situaciones se den. Pero lo cierto es que estos rumores y supuestas tensiones terminaron por construir un muro infranqueable entre ellos, un abismo que parecía imposible de superar. Y aquí viene la parte Moon S dolorosa, la que ha generado Moon S debate y controversia, la confirmación superíndice 3N, o la no confirmación superíndice 3N, de que realmente hubo algo Moon S que amistad entre Can y Demet. Ambos, como ya hemos dicho, han mantenido un hermetismo absoluto al respecto, lo que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Algunos aseguran que hubo un romance fugaz, una pasión superíndice 3N desenfrenada que terminó superíndice 3 por apagarse por las razones que ya hemos mencionado. Otros, en cambio, insisten en que todo fue una creación superíndice 3N de los medios y de la imaginación superíndice 3N de los fans, una ilusión superíndice 3N colectiva que no tenía ningún sustento en la realidad. Y también Copyright N N aquellos que opinan que hubo algo, pero que ambos decidieron mantenerlo en secreto, por miedo a la presión superíndice 3N medio tica, por el bien de sus carreras o simplemente por proteger su privacidad. La verdad, como siempre, es difícil de descifrar. Es un CU superíndice 3, digo que su superíndice 3 lo ellos conocen, y que probablemente nunca vayan a revelar por completo. Y quizás lo mejor sea dejarlo a aceptar que no siempre vamos a tener todas las respuestas, y respetar la decisión superíndice 3N de Can y Demet de mantener su vida privada alejada del foco público. Pero lo que es evidente es que la crisis entre Can y Demet ha afectado a su relación superíndice 3N profesional. Tras el con diéresis copyright cito de Erkencicus, se esperaba que volvieran a trabajar juntos en nuevos proyectos, pero, hasta la fecha, esto no ha sucedido. Y no es por falta de ofertas porque sin duda, son dos de los actores Moon S cotizados del panorama turco, sino por una decisión superíndice 3N, aparentemente de ambas partes, de tomar caminos separados. Esta distancia profesional, lejos de pasar desapercibida, confirmó superíndice 3 a UNMU DS que las cosas no estaban bien, que la química que desbordaban en pantalla no era suficiente para superar las diferencias y las tensiones que existían en la vida real.
Algunos incluso han llegado a hablar de vetos mutuos, de cláusulas secretas en sus contratos que les prohibirían volver a trabajar juntos. Pero como siempre estos son su superíndice 3 los rumores, teoría sin confirmación superíndice 3N oficial. Lo que es cierto es que la posibilidad de volver a ver a Khan y Demet juntos en la pantalla parece cada vez más remota, algo que sin duda ha decepcionado a muchos de sus fans. Y esta decepción superíndice 3N, este desencanto, forma parte de la crisis que hoy estamos analizando. Y no nos podemos olvidar del papel de las redes sociales en todo este drama. La exposición superíndice 3N constante, la presión superíndice 3N de los fans, los comentarios malintencionados, todo ha contribuido a intensificar la crisis entre Khan y Demet. Las redes sociales, que en un principio sirvieron para conectar a los actores con sus seguidores, terminaron convirtiéndose en un arma de doble filo, en un campo de batalla donde los rumores y las especulaciones campaban a sus anchas. Cada movimiento de los actores era analizado con lupa, cada foto, cada mensaje, cada like era interpretado como una prueba, como una confirmación superíndice 3N de la crisis que estaban atravesando. Esta presión superíndice 3N constante, este escrutinio público sin duda, afectó superíndice 3 a ambos actores, generó, doles est. Con diéresis copyright S ansiedad y una sensación superíndice 3N de vulnerabilidad que probablemente influyó superíndice 3 en su decisión superíndice 3N de tomar caminos separados. Y es que a veces olvidamos que detrás de los personajes famosos, detrás de las estrellas de televisión superíndice 3N, hay personas de carne y hueso con sus propios sentimientos, sus propias preocupaciones y sus propias luchas internas. Y esta crisis al fin y al cabo es un recordatorio de que la fama tiene un precio, y que no siempre es fácil lidiar con la exposición superíndice 3N mediática y con la presión superíndice 3N del público. Y ahora, llegados a este punto, la pregunta del millón superíndice 3N es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? ¿Veremos al Buenedúa a Khan y Demet juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real? La verdad, es difícil de decir. El tiempo, como siempre, es el que tendrá la última palabra. Quizás en un futuro ambos actores sean capaces de dejar atrás las diferencias, de perdonar los errores y de volver a conectar como amigos o como más menos heros de trabajo. Pero también copyright N es posible que la distancia sea definitiva, que sus caminos sigan bifurcados y que la historia de amor de Sanem y Khan se quede grabada para siempre en el recuerdo de sus fans. Lo que es importante es que aprendamos de esta crisis, que entendamos que la realidad no siempre es como la imaginamos, que los cuentos de hadas no existen y que las relaciones humanas son complejas con luces y sombras, con momentos de felicidad y momentos de tristeza. Y que al final lo más importante es respetar las decisiones de los demás, aunque no las compartamos, y que no podemos exigir a los actores que vivan la vida que nosotros queremos que vivan. Y antes de pasar a la conclusión superíndice 3N, me gustaría hacer un pequeño más menos o inciso, una reflexión superíndice 3N sobre el poder de la ficción superíndice 3N y el impacto que tienen los personajes en nuestras vidas. Y es que a veces nos enamoramos tanto de los personajes que olvidamos que son su superíndice 3 lo eso, personajes, interpretaciones de actores que no tienen por copyright ser como los imaginamos. Y ese amor, esa pasión superíndice 3N, esa ilusión superíndice 3N, puede llevar a la decepción superíndice 3N, al desencanto cuando vemos que la realidad no se ajusta a nuestras expectativas. Pero también copyright N es importante recordar que la ficción superíndice 3N nos permite más menos nos permite evadirnos de la realidad, nos permite vivir historias de amor y de aventura que quizás nunca viviremos en la vida real. Y en ese sentido, la historia de Khan y Demet, por muy dramática que haya sido, también copyright N nos ha regalado momentos de alegría, de emoción superíndice 3N, de pasión superíndice 3N, que siempre guardaremos en el recuerdo. Y eso al fin y al cabo es lo que importa, la capacidad de la ficción superíndice 3N para emocionarnos, para hacernos sentir vivos, para transportarnos a otros mundos. En resumen, el drama de Khan y Demet nos ha dejado una lección superíndice 3N importante, la realidad y la ficción superíndice 3N no siempre van de la mano. Lo que vimos en Erkentzicus fue pura magia televisiva, una explosión superíndice 3N de cómica y talento que lamentablemente no se tradujo en un romance en la vida real, al menos no como todo su view copyright Ramos querido. Los rumores, las tensiones, la presión superíndice 3N mediática,
todo contribuye superíndice 3 a construir una crisis que al día de hoy parece insuperable. La pareja de ensueu más menos o que todos imaginamos se quedó superíndice 3 en la pantalla, dando paso a una realidad mucho más compleja y a veces dolorosa. Las diferencias profesionales y personales, sumadas a la exposición superíndice 3N en redes sociales, hicieron mella en su relación superíndice 3N, generando un distanciamiento que al día de hoy es palpable y evidente. Y aunque muchos fans siguen más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3N, la realidad es que el futuro de Khan y de Met, juntos o separados, es un misterio que solo el tiempo se encargará de revelar. Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de este drama que seguro, a SD1 nos ha dejado con un sabor agridulce. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta inmersión superíndice 3N en el mundo de Khan y de Met, de sus vidas, de sus carreras y por supuesto, de su relación superíndice 3N. Como siempre, quiero agradecerles por estar por acompau más menos arme en esta aventura, por sus comentarios, por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo, la gasolina que impulsa nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo. Y ahora, los invito a que me dejen en los comentarios su opinión superíndice 3N sobre todo este drama. Copyright piensan de la relación superíndice 3N de Khan y de Met, ¿creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Lee su teoría sobre todo lo que ha pasado. Los leer copyright con atención superíndice 3N y por supuesto, responder copyright a sus preguntas e inquietudes. No olviden que sus opiniones son muy importantes para nosotros, y que este canal es, ante todo, una comunidad de gente apasionada por el mundo del entretenimiento. Y para finalizar, como siempre, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, con todos aquellos que se hayan quedado con la boca abierta con este drama, y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con exclusivas como esta, con los chismes jugosos, con los dramas candentes. Los invito a que sigan conectados con nosotros, porque aquí siempre encontraru información superíndice 3N fresca, análisis profundos y entretenimiento de calidad. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de humor y mucha pasión superíndice 3N, podemos superar cualquier obstáculo. Asu que hasta la superíndice 3 Sima, mi gente guapa. Y recuerden, sigan más menos ando, sigan amando y sigan disfrutando de la magia del espectáculo, pero con los pies en la tierra.